Bien, estamos de vuelta y le doy la bienvenida a nuestro compañero Juan María Naveja, analista de Mega Noticias, a quien saludo con mucho gusto. Juan María, pues estamos a punto de cerrar el 2021 para arrancar 2022 y todo parece indicar que nos estaríamos pues estrenando con un 2022 de contagios, con una cuarta ola, en vísperas de una cuarta ola y pues las autoridades jugando con los números. Juan María, bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarte, Gabriel. Un gusto saludar también a la audiencia de Mega Noticias. Tristemente, Gabriel, parece que los días nos van dando la razón de que estamos repitiendo la historia y como tú sabes, aquel que no entiende la historia tiene que repetirla. Y aquí estamos viendo qué es lo que nos está sucediendo, algo semejante a lo que ocurrió cuando tuvimos 3 meses de gracia para enfrentar la pandemia y los dilapidamos, bueno, los dilapidó el gobierno porque no emprendió las acciones correspondientes. Ahora los especialistas nos dicen que hemos tenido por lo menos 4 semanas de gracia para irnos preparando con esta llamada cuarta ola. Hay quienes hablan ya de una quinta ola, Gabriel, esta cuarta ola que ha sido constituida primero por la aparición de la variante Delta y posteriormente con esta variante Omicron que tuvo su origen en Sudáfrica y que ha venido demostrando que tiene muchas implicaciones. Pero tristemente, Gabriel, lo que hemos visto es, yo te preguntaría, ¿dónde están vacunando? ¿En dónde se están realizando pruebas? Y no sé qué pase en algunos lugares en los cuales no tengo acceso, pero sí me queda claro que en Ciudad de México, en Guadalajara, está prácticamente paralizada la vacunación. Y lo que sí está... Sí, se suspendió prácticamente, Gabriel. Fíjate que yo tengo un índice que he confirmado. En el eje 7, en la colonia, ya prácticamente colonia del Valle de la Ciudad de México, hay unas instalaciones llegando a Cuauhtémoc del Seguro Social. Cuando tú empiezas a ver que empiezan a instalarse carpas en el Parque de los Venados, dices, ahora sí, las cosas empiezan a complicar. Ya viene otra vez. Así es, y esto está pasando desde la semana pasada, en donde se están instalando ya carpitas allí en el parque, porque como tú sabes, en las áreas COVID no hay acceso para las familias y pues tienen que estar a la espera de la información. Tristemente, esto es lo que nos está sucediendo en el país y lo que los especialistas han dicho de manera natural, Gabriel, que para la segunda semana de enero y para febrero pudiera venir una fuerte oleada de contagios. Y bueno, pues ya hemos visto que en algunos lugares han incrementado los contagios hasta en un 500%. Gabriel, tú has tenido contacto con los reporteros de Mega Noticias y creo que pues tienes esa referencia de cómo se están multiplicando los casos en 10, 12 estados de la República, Gabriel. Sí, y mira, te pongo un ejemplo, hoy leía muy temprano, ahorita que comentas de la suspensión, pues fue una semana perdida en muchos estados de la República, vacunaron lunes, martes y ya Jalisco, Ciudad de México, ya después ya no dejaron de vacunar, en otros, y pongo el ejemplo de Baja California Sur, en donde esta semana fue una semana perdida completamente, no se vacunó a nadie, pero me llamó la atención hoy muy temprano que el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, que es el destino turístico de los más importantes del Pacífico mexicano, durante esta semana que se suspendió la vacunación, pues se fue a vacunar a los Estados Unidos, se puso su dosis de refuerzo, su tercera dosis, y bueno, pues el privilegio, ¿no? El privilegio. Pero bueno, dejo nada más como paréntesis esto de la vacunación. Ahora, bien decías hace un momento, ya tuvimos la primera ola, tuvimos tiempo para ponernos de acuerdo, tuvimos tiempo para tomar las medidas pertinentes. Ahora en esta segunda, tercera, con a inicios de año, con la variante Delta, pues también vamos viendo una cuarta e inclusive hasta una quinta ola. La llegada de viajeros al país sin ningún tipo de medida, Juan María, pues esto verdaderamente nos pone como en una posición muy complicada, porque por un lado pues está la recuperación económica, pero también pues está la salud y no hay nada, no hay ningún tipo de medida. Bueno, si consideras como medida 2 jergas ahí tiradas en el aeropuerto de la Ciudad de México para frenar la entrada del virus, pues va a ser imposible, ¿no? Es imposible detener esta pandemia. Fíjate que somos de extremos.
esto que estás comentando tienes toda la razón, Gabriel, porque lo único que nos piden como ciudadanos en vuelos nacionales es llenar un cuestionario confiando en la buena fe de quienes lo respondemos cuando nos preguntan si nos hemos contagiado en los últimos 14 días, pero es de buena fe. Cuando tú viajas a Estados Unidos, además de este mismo cuestionario, tienes que llevar la constancia de que te hiciste prueba por lo menos 24 horas antes. Este es el segundo. Tercero, la línea aérea te hace confesar de buena fe que estás con las 2 dosis de vacunación y no solamente eso, te piden el cartón o la prueba de que efectivamente recibiste las 2 vacunaciones. Eso es para ingresar a Estados Unidos. Cuando tú vienes de Estados Unidos, anda, vete, en absoluto, no te piden ningún requisito. Y bueno, pues esto nos ha llevado a que estados como Quintana Roo registren un altísimo grado de contagios. Ahora bien, lo que te decía, somos de extremos. Seguramente viste en la Basílica de Guadalupe, el Día de la Virgen, cómo estaban Sí. lanzando ese humedal para las personas que iban entrando cuando los científicos ya han dicho, eso no sirve para nada. Ayer me tocó ver, no sé si viste esa fotografía en Chilpancingo, Sí. una grúa que compraron para disparar igual, disparar no sé qué tipo de partículas. Ya dijeron que no. ¿Por qué no invertimos eso en lo que sí sirve, Gabriel? Es absurdo lo que seguimos haciendo cuando, mira, a partir de mañana en París, obligatorio usar la mascarilla. En Nueva York tienen 2 semanas con obligación de usar mascarilla a riesgo de que te multen hasta con $1,000. Todo el estado de California también ya obligatorio el uso de mascarillas. Y nosotros seguimos jugándole a ver qué es lo que sucede con todo esto. Dirían los viejitos, seguimos jugándole al canelas, Gabriel. Qué peligroso, qué peligroso. Puede sonar bueno, como de humor negro, pero sí, verdaderamente es muy peligroso. Oye, Juan María, tú eres muy crítico también en el tema político y me gustaría traer esta discusión de la pandemia a un tema político. Y es que leí hace poco a un economista y él planteaba la manera en que se discute sobre los recursos de la revocación de mandato. Ya ves que hay ahí un regateo entre los recursos de la revocación para este ejercicio en más de 3,000 millones. Y él me planteaba esta idea de qué manera de regatearse 3,800 millones de pesos en un momento en el que ese dinero se podría destinar a comprar vacunas, medicamentos, mejorar unidades médicas, mejorar salarios, contratar más especialistas. Qué manera, ¿no? Qué manera de discutirse esta revocación con este escenario histórico que estamos viendo. Y no diga que no se deba realizar. No digo que no se debe realizar, que si se realice, que se realice bien. Pero vaya, cuando empezamos a hablar de recursos económicos, pues de pronto parece una frivolidad. Juan María, no sé si estás de acuerdo con este planteamiento. Yo te preguntaría, ¿cuánto le significaría o qué le significaría a cualquier municipio de Baja California Sur, Gabriel, que les llegaran de a 1,000 millones de pesos? Nada más eso, de a 1,000 millones de pesos. Y así como te digo, Baja California, que no tiene muchos municipios, te lo diría, de Aguascalientes, de Tlaxcala. Claro. Con eso nada más que, si les llegaran 1,000 millones de pesos, entendamos, la revocación de mandato es una necedad. Está asignado en la Constitución, sí, pero el actual presidente fue electo para un periodo de 5 años, 10 meses. La revocación de mandato se legisló cuando Andrés Manuel López Obrador ya era presidente y la ley establece claramente que la ley no es retroactiva. Hasta allí la parte legal. La siguiente es, para que la revocación de mandato tenga un sentido ciudadano, son los ciudadanos, es la oposición quien debe solicitarla, no quien está en el poder, porque precisamente lo que tiene como significado la revocación de mandato es determinar la oportunidad de remover aquel funcionario, aquel gobernante con el cual no están contentos los ciudadanos. Y si vemos que Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación por lo menos del 63%, bueno, es un absurdo estar gastando. Ahora, estamos hablando de 3,800 millones de lo que cuesta para el INE.
pero te preguntaría, Gabriel, ¿cuánto cuesta el tiempo del presidente de la República que ha pasado horas y horas del último mes discutiendo este asunto? ¿Cuánto vale? ¿Qué significaría si ese tiempo el presidente lo hubiera invertido en atender simplemente la adquisición de medicamentos? Si lo hubiera invertido para sentarse con los alcaldes del país, con los gobernadores del país, Claro. con su gabinete, ya no voy más lejos, con todos estas áreas que son fundamentales y que nos están significando un costo permanente, porque eso no lo medimos ni tiene medida el costo que significa el tiempo del presidente de la República. Y luego vámonos a la parte social, Gabriel, lo que nos está costando como país estarnos enfrentando, estar chocando entre que si estamos de acuerdo, que si son fifís, que si son chairos, todo eso no contribuye al saneamiento del país. Cuando traemos una crisis económica de las más graves de la historia, porque estamos ante la situación de que vamos a registrar los niveles de crecimiento más bajos de los últimos 50 años. Tenemos una inflación que no veíamos en los últimos 20 años. Entonces, pues queda chiquito, Gabriel, lo que costaría esta revocación de mandato en medio de una situación tan compleja como la que está viviendo México, Gabriel. Oye, fíjate, hago otro apunte, esos 1.800 millones de pesos, ponle que llegaran a un municipio que tiene tantas deudas, pues sería precisamente pagar deudas como el municipio de La Paz en Baja California Sur. Pero bueno, ya para ir cerrando, esta situación compleja, vemos la crisis sanitaria seguida de una crisis económica. ¿Verías el agudizamiento de la crisis económica? Ya para cerrar, Juan María, tu comentario, ¿vendría una crisis todavía más aguda teniendo esto que venimos arrastrando con estos números, Juan? Mira, te diría un dato que va a ser muy significativo. Vamos a empezar todos los mexicanos con un pago alto porque la cuestión de la inflación, no solamente las gasolinas y el gas, sino que todos los productos van a subir de precio. Y nos dicen por allí que el salario mínimo ha aumentado más del 100%, sí, y qué bueno. Nada más que cuántos mexicanos ganan el salario mínimo. Y lo que va a suceder el próximo año es que el poder adquisitivo va a perder mucho terreno para poder enfrentar la situación. Habrá empresas que de plano hagan reajuste de personal porque les van a pedir un incremento del 8 o del 10%. Y te diría, ya hay sindicatos que están pidiendo esa cantidad, ese porcentaje, un 10% de aumento. Hay empresas para las cuales va a resultar eso prohibitivo. Y esto se va a añadir en la caída de ventas, en que el mercado interno no está reaccionando y obviamente con una situación grave de pandemia que también implica que la gente no vaya a trabajar y que también tenga ese impacto. Por lo tanto, creo que este cóctel en el cual estamos cayendo con la pandemia mal tratada, mal desarrollada, con una crisis económica de difícil manejo, nos lleva a un 2022 más grave de lo que ha sido el 21, en donde vamos a cerrar con los números que no nos imaginábamos, porque se suponía que el crecimiento andaría del orden del 6%, que la inflación estaría del orden del 3 o el 4%, y mira, estamos creciendo probablemente del 2% y la inflación se está instalando casi en el 8%. Todo esto, pues usted multiplíquelo, nada más aplíqueselo a los productos que acostumbra a comprar para el día a día, Gabriel. Juan María, pues muchísimas gracias por este análisis y con este comentario cerramos. Como siempre, te deseo lo mejor. Buenas tardes. Igualmente para ti, Gabriel, un abrazo y estamos en contacto.